Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. Una vez hecho el recorrido por los aportes que el Papa Benedicto XVI, de grata memoria, realizara al magisterio social de la Iglesia y a la doctrina social de la Iglesia, queremos en este episodio hacer una especie de resumen y conversar sobre Benedicto XVI, el Papa que le dio gran preponderancia a la virtud teologal de la caridad. Y para hablar de ello hay que reconocer que durante su pontificado, el Papa Benedicto XVI logró hacer un recorrido no solo en los documentos, sino en sus catequesis, en sus enseñanzas, en sus homilías y alocuciones, a través de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Recordaremos entonces que escribió Spes Salvi, que escribió Caritas in Veritate y Deus Caritas Est. Con justa razón podríamos decir que Benedicto XVI es el Papa de la Caridad. Por eso, cuando el 11 de febrero del 2013 la Iglesia y el mundo se vieron sacudidos por una sorprendente noticia: Benedicto XVI renunciaba al ministerio pretino con total libertad, dando paso a un tiempo casi inédito en la historia de la Iglesia de convivencia del nuevo Papa Francisco con un Papa emérito. Esa renuncia significó el fin del pontificado de Benedicto XVI y, tratando de hacer un balance, podríamos decir que con justeza y con mucha justicia, sobre todo esa palabra, con mucha justicia, se le puede llamar al Papa Benedicto XVI el Papa de la Caridad. Cada una de sus encíclicas ofrecieron muchos elementos para considerar la caridad. Su magisterio ha sido tan rico en el ámbito de la teología de la caridad que el final de su pontificado nos hace poner en balance los aportes que ya hemos reseñado en los episodios anteriores y que podemos traer de nuevo para recordar cómo fue colocando distintos elementos al punto de que hoy le podamos decir que fue el Papa de la Caridad. Nadie pone en duda que la tercera encíclica de Benedicto XVI, que ya hemos reseñado rápidamente, Caritas in Veritate, es una encíclica de carácter social. Con ella, Benedicto XVI se inserta en la tradición de las encíclicas sociales que fue iniciada con la Rerum Novarum de León XIII y que llega después de 18 años de la última encíclica social, la centésimos años de San Juan Pablo II. Casi 20 años después, nos separaban de aquel último gran documento de la doctrina social de la Iglesia. No es que durante ese tiempo la enseñanza de los pontífices de la Iglesia se haya puesto en segundo plano, sobre todo la de materia social. Pensemos, por ejemplo, que en medio está la publicación del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, publicado por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz en el año 2004, o la encíclica Deus Caritas Est del mismo Benedicto XVI, que ya habíamos reseñado y contiene una parte central expresamente dedicada a la doctrina social de la Iglesia, y que en su momento el cardenal Renato Martino la definió como pequeña encíclica social. Pensemos también sobre todo en el ministerio de Benedicto XVI a través de su magisterio ordinario. La escritura de una encíclica asume, sin embargo, un valor particular. Representa un paso sistemático hacia adelante, dentro de una tradición que los pontífices asumen en sí, no por espíritu de suplencia, sino con el convencimiento preciso de responder de esta manera a su misión apostólica y con la intención de garantizar a la religión cristiana el derecho de ciudadanía en la construcción de una sociedad más justa, fraterna, solidaria entre los hombres y mujeres. Por eso, esa encíclica nos permitió ver el valor que le da el Papa a la caridad en la verdad, Papa Benedicto, en medio de un entorno social, político, económico de crisis. Cuando se publica Caritas in Veritate, recordémoslo una vez más, estamos viviendo como humanidad
la crisis global del capitalismo en los años 2008 y 2009, año en que ve la luz esta encíclica. Pero habrá que recordar que Benedicto XVI quería publicarla en ocasión del aniversario de Populorum Progressio. Por eso su tema de fondo es justamente la vivencia de la caridad como fundamento para seguir adelante como cristianos en medio de las cosas sociales, la caridad en la verdad. Aunque dos de sus tres encíclicas, Deus Caritas es del 2005, Caritas in Veritate del 2009, tocan específicamente el tema de la caridad, no se puede reducir los aportes y las enseñanzas en torno a la caridad de Benedicto XVI en solo esas dos encíclicas. Todo ese nivel de cercanía a través del magisterio más personal del Papa nos muestra al Papa Benedicto particularmente interesado de manera directa en posicionar qué entendemos en la Iglesia y cómo vivimos la virtud teologal de la caridad. Nosotros no nos dedicaremos a otras encíclicas, trataremos de mirarlas de vertiente social. La primera, Deus Caritas es, y Caritas in Veritate, su tercera encíclica, en medio teniendo Spes Salvi, nos dan una enseñanza rica del tema de la caridad y que nos van mostrando un poco más cómo se articulan con la fe y la esperanza. Sabemos que La luz de la fe es una encíclica que publicó el Papa Francisco, pero que ya estaba muy adelantada cuando Benedicto XVI decide presentar la renuncia. La enseñanza de Benedicto XVI empezó pues por el amor cristiano y con el amor cristiano concluyó. En la primera de las encíclicas Deus Caritas es, afrontó directamente el misterio de Dios llamado Caritas y en la última la experiencia de la caridad cristiana vivida, in veritate, en la verdad. Esto es en estrecha vinculación con la verdad y sus exigencias. De este modo se puede decir que la enseñanza más personal y oficial del Papa Benedicto XVI ha estado en gran medida centrada en el amor, la cual no deja de ser un hecho muy notable, por virtud del cual también se puede decir que no ha podido tocar mejor la sustancia del misterio cristiano. Las encíclicas del Papa Benedicto XVI han hecho presente algunas novedades, como la referencia abierta a la reflexión filosófica y a los mismos filósofos, que pone de relieve que el Papa Benedicto es un profesional de la teología, acostumbrado a la discusión doctrinal y que no rehúye citar por su nombre a algunos autores, bien para rebatirlos en sus interpretaciones contrarias o erróneas del cristianismo, bien para ilustrar la exposición propia que hace el pontífice. La profesión de teólogo del Papa Benedicto queda en evidencia en sus encíclicas, en otros elementos poco frecuentes en documentos de carácter social, como sus puntualizaciones sobre las traducciones de la Sagrada Escritura. También en lo formal destaca la serenidad y firmeza como escribe, su textura cálida y el tono persuasivo con el que nos invita a revisar la caridad cristiana en un mundo que lo necesita cada vez más. Como muchos otros escritos de quien fuera primero profesor de teología y luego cardenal Ratzinger, estos documentos tienen una fuerte intensidad espiritual. Por ese carácter, se ofrecen muy bien como lectura espiritual. En realidad, en muchos momentos exigen una meditación religiosa pausada y necesaria, al punto de señalar que el amor es un elemento constitutivo del ser humano hecho a imagen y semejanza de un Dios amoroso. Así nos lo enseña en Deus Caritas es, y nos habla de cómo esa imagen del hombre y la mujer se derivan de Dios, que es amor. El punto radical de salida se desprende de un hecho decisivo. Si Dios es amor y el ser humano es imagen suya, en alguna medida se podría pensar en que el ser humano es amor. Esta no es una afirmación que haga en estos términos Benedicto XVI, porque seguramente acertó acertó a hacer afirmaciones y acotaciones que él va mostrando poco a poco cómo el carácter constitutivo de la experiencia amorosa en el ser humano, como cuando afirma que el amor engloba la existencia entera en todas sus dimensiones, incluido también el tiempo, en Deus Caritas, es
y como va mostrando, ¿verdad? En el numeral 6 de esta encíclica, que el ser humano es parte de una expresión de un amor maduro que abarca todas las dimensiones y potencialidades de la vida humana. Deus Caritas es número 17, así nos lo recuerda. Y entonces comenzamos a darnos cuenta que la centralidad del amor en Benedicto XVI intentará hablar del misterio del ser humano sin desentenderse del misterio divino. Deus Caritas el número 28 así lo hace, y además señalar que solo el amor puede salvar al ser humano, que no es la ciencia ni la tecnología la que redime. El ser humano, en el mismo plano intramundano, es redimido por el amor. Y de ahí nos lanza la aventura de organizar la caridad en la vida de la Iglesia como elemento constitutivo de la misión eclesial. Muchas veces Benedicto XVI afirmó que si no somos capaces de vivir la caridad como virtud teologal infundida en nosotros los creyentes, no seremos la Iglesia de Cristo. Posteriormente nos hablará de cómo ese servicio de la caridad en la verdad puede aportar para que la sociedad, con sus distintas dimensiones, la política, la economía, la cultura, pueda ser más afín a la propuesta cristiana, que no es otra que la de recuperar esa imagen que el ser humano tiene a partir de la llamada que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada persona, llamada que se hace en el amor. Con justa razón podríamos llamar a Benedicto XVI entonces el Papa de la Caridad, del amor humano. Según el Papa Benedicto, el arquetipo por excelencia dentro de su gran variedad de formas o significados es el amor entre el hombre y la mujer. Es un modelo que coloca como una base que merecería considerarse muy detenidamente, aunque la encíclica Deus Caritas hace presente algunas argumentaciones de valor, podríamos detenernos más en pensar cómo puede plantearse hoy la vivencia del amor entre hombre y mujer como una expresión clara, diáfana del amor de Dios. En Caritas in Veritate, Benedicto XVI insiste en que la caridad supera la justicia y la completa siguiendo el dinamismo de la entrega y el perdón. Es decir, se sitúa en la lógica del don, o más exactamente consiste en esa lógica de lo gratuito, de modo que supera la medida de la justicia humana que impone el criterio de la estricta correspondencia. Esto naturalmente no significa que pueda haber caridad sin justicia. Quien ama con caridad a los demás es ante todo justo con ellos, nos dirá en el numeral 6 de esta encíclica. La caridad, de hecho, por un lado exige la justicia, el reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos de las personas y de los pueblos. Se ocupa, con todo empeño, de construir la ciudad del ser humano según el derecho y la justicia. De esta manera, frente a cualquier reducción espiritualista o emotivista de la caritas, Benedicto XVI afirma con precisión que la justicia es inseparable, es intrínseca a ella. La justicia es la primera vía de la caridad, o como había dicho el Papa San Pablo VI, su medida mínima, en aquella homilía para la Jornada del Desarrollo del 23 de agosto de 1968. Y como no hay caridad sin justicia, tampoco puede darse justicia sin caridad. La ciudad del hombre, citando a San Agustín, no se promueve solo con las relaciones de derechos y deberes, sino antes y más aún con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión. Sin la caridad no habrá recto desarrollo de la vida económica. Es verdad, reconoce el Papa Benedicto, que no existe el mercado de la gratuidad y que las actitudes gratuitas propias de la caridad no se pueden prescribir por ley, y sin embargo, el mercado, como la política, tienen necesidad de personas abiertas al don recíproco, nos señala en el numeral 39 de Caritas in Veritate. De hecho, la gratuidad está presente en la vida de muchas maneras, aunque con frecuencia pase desapercibida, debido a una visión de la existencia que antepone ante todo la productividad, la utilidad y la eficiencia. Por eso también nos dirá Benedicto XVI que la vivencia de la caridad junto con la justicia nos permite dar la justa medida de la vida humana, que nos permite adelantar el camino del desarrollo. Entonces, la caridad no excluye la justicia y tampoco excluye el saber humano, la competencia técnica en el estudio y la solución de los problemas, más bien los exige, los promueve y los anima desde dentro. Hemos hecho este breve recorrido del Papa Benedicto XVI como el Papa de la Caridad,
Esperamos haber aportado para que también nosotros seamos hombres y mujeres que con caridad, justicia y gratuidad busquemos una sociedad más fraterna y solidaria. Les invitamos a que nos escuchen en los siguientes episodios de La Alegría del Servicio, el podcast de Cáritas Arquidiocesana.